Ya está. Entonces, chicos, a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué vamos? Empezamos a introducir este concepto de rotacional, ¿verdad? Y empezamos con algo pues como un problemita más o menos sencillo que decíamos cómo medir, fíjense, cómo medir un fenómeno que planteamos de la siguiente manera, ¿no? Es decir, si yo tomaba una circunferencia en en el plano, ¿no? Es decir, una circunferencia con centro en algún punto x0, y pienso que ahí la tengo sujeta, ¿verdad? Mi circunferencia puede girar, ¿no? Pero está sujeta en el centro, ¿no? Y gira con respecto a ese punto x0. Y entonces decíamos que si yo le aplico una fuerza, ¿no? En algún punto x, le aplico alguna fuerza, pues entonces una fuerza F, pues es natural pensar que, bueno, pues esto va a girar, ¿verdad? Va a producir un giro, ¿no? Una rotación de la circunferencia o del círculo, ¿verdad? Pensando en el disco, de hecho más adelante le llamé el disco, ¿verdad? Pensando que es un disco infinitamente delgado, ¿verdad? Sólido, pero infinitamente delgado y que puede girar, ¿no? Entonces, por cierto que, bueno, decíamos que la fuerza que realmente se está aplicando, ¿verdad? No es toda la fuerza F, actúa para producir ese movimiento, ¿no? Sino que, pues, realmente la única parte de esta fuerza que actúa es la componente de esta fuerza en la dirección de un vector unitario, ¿no? En el punto X, ¿verdad? Y bueno, pues, elegíamos un vector que le llamábamos el tangente unitario, ¿verdad? El vector tangente unitario en el punto X. Y bueno, básicamente nos convencíamos de que f punto tx, ¿verdad? ¿Sí? Que esta es la manera de calcular la magnitud, ¿no? Esta en realidad es la magnitud de la componente de esta fuerza en la dirección tangente, ¿no es cierto? Que bueno, incluso pues como es un número con signo, ¿verdad? Pues el signo precisamente nos dice también en qué dirección va a rotar con respecto a este vector tangente, ¿verdad? Si este número es positivo, pues entonces va a rotar en la dirección en la que está apuntando este tangente unitario, y si es negativo, ¿verdad? Entonces va a rotar en la dirección contraria, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tanto va a rotar? ¿Qué tanto se produce una rotación? Creo que ahí dije algo mal, pues, y creo que hay que corregirlo. Porque, a ver, chicos, supónganse de entrada, primero, que tienen ustedes un objeto, ¿verdad? Tienen un objeto, aquí en una recta, ¿no? Otra vez, un objeto que, pues, está parado aquí y, le aplican una fuerza, ¿sí? Le aplican una fuerza tal que va a producirle una aceleración A de magnitud A, ¿no? Pero a ver, fíjense, si voy a suponer que esta es la única fuerza que se le va a aplicar al objeto, ¿no? Y después de eso ya no va a tener ninguna fuerza actuando sobre él. Y bueno, se mueve sobre esta línea, ¿verdad? Pero sin fricción ni nada. Es decir, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando. Después de que le aplicamos en un cierto instante a este objeto, le aplicamos esta fuerza que, les digo, le induce una aceleración, que sabemos que las aceleraciones, por cierto, que se miden, por ejemplo, ¿en qué? En unidades de distancia sobre unidades de tiempo al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así se mide la aceleración, ¿verdad? Y que la aceleración es de magnitud A. Entonces, a ver, chicos, ¿qué es lo que se supone que pasa después de que le aplicamos esa fuerza? ¿Cómo se seguirá moviendo el objeto en el tiempo? O sea, hasta hay una ley, ¿no? Una ley de Newton, ¿no? Que dice que el objeto cómo continúa moviéndose. A ver, estos físicos que nos ilustren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese objeto?
¿sí? Les digo, solo en un instante T0 le aplicamos esta fuerza, les digo que, bueno, pues supongamos que es equivalente a que le va a, a aplicar una aceleración de tamaño, de magnitud A. ¿Qué pasa con el objeto si después de ese instante no habrá ninguna otra fuerza que está actuando sobre el objeto? Exacto, ¿verdad? Es un movimiento que le llaman movimiento perpetuo, es decir, es un movimiento ya de aceleración cero, de velocidad constante, ¿no? Digamos, para decirlo con más, de manera lo más sencilla posible, ¿verdad, Silgi? Y de hecho, ¿con qué velocidad? Es decir, efectivamente, de aquí en adelante, el objeto viajará con velocidad constante. Y si la aceleración que le imprimimos en este instante fue de magnitud A, ¿con qué velocidad viajará de manera constante en el tiempo mientras no haya ninguna otra fuerza que lo afecte? ¿A qué velocidad irá? Pero ¿cómo la derivada de A, Fernando? Porque A solo es una cantidad, ¿no? Es la magnitud de la fuerza que le apliqué en ese instante T0. Entonces, ¿con qué A sobre T, o más bien A por T, ¿no? Es decir, ¿cómo es la velocidad? ¿O cómo es? A ver, díganme ustedes. ¿No iría a algo así como A metros por segundo ya nada más? A ver, para quitar los segundos al cuadrado, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Ahora la velocidad sería de A por T, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y esto ya sería metros por segundo, ¿verdad? Esta es la velocidad, pues ya la mido en metros por segundo, ¿no es cierto? Y esta sería ya la velocidad, de hecho no es A por T, sino también sería A, porque la velocidad es constante, ¿no dijimos? La velocidad es constante, entonces ya no queda A por T, sino que va a viajar a una velocidad constante, ¿no? Y esa velocidad, pues también va a ser de magnitud A, ¿verdad? Nada más que ahora esto medido en metros por segundo, ¿no es cierto? Pero la velocidad va a ser constante, ¿no es cierto? Sí está bien, chicos. O a ver, alguien, algún físico que opine, a ver, dígame si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal. A ver, Julia. Yo veo que tienes cara de que lo estás pensando. Pero la velocidad es constante, ¿no? Es decir, de aquí en adelante va a viajar a una velocidad constante, ¿no es cierto? Y la velocidad a la que irá viajando, pues le apliqué, digamos, pongámosle números, ¿no? Si la aceleración que le apliqué en este instante fue de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Pues entonces, si esta fue la aceleración que le apliqué en este instante T0, pues entonces, ¿a qué velocidad viajará, ¿sí? Indefinidamente, hasta que otra fuerza lo detenga o lo afecte. Pues estará viajando a 5 metros por segundo, ¿no? ¿O no? ¿Eso no dice la experiencia? Sí, ¿verdad? Pero precisamente eso es lo que sucede en la realidad, ¿no, Silvia? A lo mejor ahorita no coincide con la, precisamente es lo que dice la primera ley de Newton, ¿verdad? Que se puede estar moviendo con aceleración cero, ¿no? ¿No? Sí. De hecho, cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero, ¿no? Recuerden que la aceleración es la derivada con respecto del tiempo de la velocidad, ¿verdad? Entonces, y justo está bien, entonces, ¿no, Silvia? De aquí en adelante, en el instante T0 no vale la fórmula, ¿verdad? En el instante T0 no vale la fórmula, pero después del instante T0, es decir, si esto lo hicimos en un instante T0, ¿sí? En el instante T0, por supuesto que no vale la fórmula, ¿verdad? Ese es un problema que ustedes más adelante van a ver con una función que se llama la delta de Dirac y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, para tiempos posteriores, ¿verdad? La velocidad va a ser constante, esta misma constante, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya todo va a coincidir con la segunda ley de Newton, ¿verdad?
como la velocidad es constante, pues la aceleración es cero, ¿verdad? Pero el objeto se sigue moviendo, ¿no es cierto? ¿Sí estamos bien o no estamos bien? ¿De acuerdo? Claro que esto en el instante t0 no funciona, ¿verdad? En el instante t0 no funciona, pero después, para instantes posteriores al instante t0, pues ya se sigue cumpliendo la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Verdad? Pues de que la aceleración, pues si la velocidad es constante, pues la aceleración, que es la derivada, pues va a ser cero, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? De hecho, algo parecido va a pasar con este objeto, ¿no? Si yo nomás le aplico esta fuerza, ¿sí? Y ya no hay ninguna otra fricción, ¿verdad? No hay ninguna otra fuerza que actúe, pues ¿qué va a pasar con esta circunferencia? Va a estar rotando, digamos, a una velocidad constante, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? La rotación va a ser constante, va a estar dando giros a una velocidad constante, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjense. Entonces, bueno, a ver, chicos, entonces no están de acuerdo con esto. Yo sé que en el instante t0, pues no va a funcionar, ¿verdad? La segunda ley de Newton, ¿no? Doctor, ¿puede tomar un ejemplo del golfista cuando en la pelota está en reposo en el puck? El golfista golpea a la pelota con el palo y le imprime una aceleración, lo que expresaríamos en el tiempo t0. A partir de ese momento, la velocidad con que le pegó se mantiene. El único problema sería la gravedad, que es otra fuerza Exacto, que interactúa. exacto. Si quisiéramos Si de lo hubiera gravedad, hecho en la Luna o en algún otro lugar donde hay, muy poca este, gravedad, se apreciaría más. entonces la pelota no caería, ¿verdad? Si Depende de la hubiera velocidad mucho con que fue impulsada. exacto, ¿no? Entonces se mantendría en movimiento rectilíneo, ¿no? A velocidad Exactamente, constante, exactamente. ¿no? Sí, Fernando, yo sé, pero bueno, eso es lo que pasa en la realidad, ¿no? Es decir, en los experimentos en la ingravidez, ¿no? Si tienen un objeto y le dan un golpe, ¿no? ¿Qué sucede? Mm. Sí, 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 yo sé, en la continuidad del movimiento, Fernando. Tienes toda la razón del mundo. Sí, en la realidad entre comillas, ¿verdad, Julia? Yo sé que también es la realidad entre comillas. Pero bueno, eso es lo que se alcanza a observar, ¿no? ¿No? Sí, está bien. Sí, 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 yo sé, Fernando, que la aceleración no puede pasar de 5 metros por segundo a cero sin pasar digamos, puntos intermedios, ¿no? Pensando que la aceleración pues cambia continuamente, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo que sucede, más o menos como dice Julia, en la realidad, entre comillas, es que pues el objeto, ¿verdad? Va a continuar sin aceleración. Durante, o sea, ¿cuánto tiempo le lleva pasar de 5 a cero, ¿no? De 5 de aceleración? Exacto. Después de este segundo, ¿sí? Pues se supone que ya está en aceleración cero, ¿verdad? Porque el movimiento va a velocidad constante, ¿no es cierto? Ujú. Sí, está bien. Ese es un problema que desde el punto de, sí, desde el punto de vista matemático se resuelve con otro tipo de objeto matemático que se llaman, bueno, un caso particular es la función delta de Dirac, ¿sí? Y algunas otras herramientas matemáticas. Y cómo se resuelve ese problema, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahorita quedémonos esto con nosotros, así de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que nuestra experiencia, si hacemos un experimento, si estuviéramos en la ingravidez, pues eso demostraría que si de entrada, como dice Irán, ¿no? Golpeamos una pelota en la estación espacial, ¿verdad? Con con una fuerza equivalente a esta aceleración, pues entonces la pelota se va a mover en línea recta, ¿verdad? Con una velocidad constante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, y algo similar pasaría con este disco, ¿verdad? Si le aplico una fuerza y no está sujeto a ninguna otra fuerza después del instante en que la golpee, pues este disco va a estar girando, ¿verdad? Va a estar girando de manera constante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y a qué velocidad va a estar girando? Bueno, no quiero hablar de velocidades, ¿cómo se llaman? Centrífugas o cosas de ese estilo, nomás quiero verlo en el caso recto, porque lo que quiero Velocidades ver, angulares. exacto, velocidad angular, ¿verdad? Nada más quiero que veamos lo siguiente, fíjense. Entonces, si yo quiero calcular cuántos giros va a dar por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Pues digamos que puedo calcular cuál es la distancia que recorrería este objeto en línea recta en una unidad de tiempo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la distancia que recorrería en una unidad de tiempo? Entonces, fíjense, si la aceleración que se le imprimió, primero fue esto, ¿no? Esto, esta es la magnitud de la fuerza que le estamos aplicando, que la podemos medir en metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Pero bueno, como en el ejemplo de aquí, esta fue de entrada la aceleración y la velocidad con la que viajaría, pues sería esta misma magnitud, ¿no? Una velocidad de la misma magnitud, solo que ahora medida en metros por segundo, ¿no es cierto? Esta sería la velocidad, esta magnitud, ¿no? Mientras que aquí lo No, decimos doctor, en le 5 falta metros por ahí segundo una t al cuadrado. cuadrado, le falta un t cuadrado por ahí, sí. Sí, digo, ya nomás hablando en términos de unidades, ¿verdad? Y la magnitud sería de este estilo también, ¿no? De esta misma cantidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues ¿cuál es la distancia? La distancia recorrida en una unidad de tiempo. De hecho, como ustedes me decían, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Pues va a ser la distancia recorrida con el tiempo. Ahora sí va a ser, pues, esta misma cantidad, ¿de acuerdo? Esta misma cantidad por t, ¿verdad? ¿Sí? Pues que si se dan cuenta, pues ahora, si esta cantidad ya la medía en metros sobre segundo, pues la distancia, ¿no? Ya son metros sobre segundo por tiempo, pues esta ya nada más me queda en distancias, ¿no? Las unidades están bien, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, la distancia recorrida en una unidad de tiempo, es decir, cuando hago t igual a 1, ¿sí? En una unidad de tiempo, pues otra vez van a ser igual a f.tx por 1, ¿no? Es decir, esto, ¿de acuerdo? De tal manera que para calcular el número de giros que daría esto en una unidad de tiempo, pues simplemente habría que dividir esto, ¿sí? Entre el perímetro del disco, que sería 2πr, ¿no? ¿Sí? Y si se dan cuenta, esto pues ya es distancia sobre distancia. Esto ya son número de giros, ¿verdad? Esto me da el número de giros por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Esto es por unidad de tiempo. ¿Sí está bien, chicos? ¿De acuerdo? Este numerito que fue el que realmente nos fue más importante. Sí, está bien, chicos. Espero que, bueno, a ver si queda un poco más claro por qué trabajamos con este número. Y bueno, después lo que hicimos fue, dijimos, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa si actúan no una sola fuerza, sino actúan una cantidad finita de fuerzas, ¿no? Si actuaran una cantidad finita de fuerzas en una cantidad finita de puntos, pues se comporta bien el fenómeno, ¿verdad? Se comporta bien el fenómeno de que si en el punto XY, actúa una fuerza FI, ¿verdad? ¿Sí? Algo así como que la aceleración neta, ¿no? Si en el mismo instante T0 actúan todas estas fuerzas simultáneamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digamos, la fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta, pues estaría dada por ¿quién?
Pues por la suma, ¿no? F1.tx1, etcétera, ¿no? Si tomamos K fuerzas, pues en K puntos, esta sería como la fuerza neta, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora el problema es cuando teníamos todo un campo de fuerzas, ¿verdad? Podemos calcular algo así como la fuerza neta, ¿no? Si tenemos no una sola fuerza, sino toda una fuerza, ¿sí? Déjenme más o menos copiar este dibujito. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos si tenemos todo un campo de fuerzas, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos todo un campo de fuerzas? Es decir, en cada punto X, ¿sí? En cada punto X tenemos una F de X, ¿verdad? Está complicado ya tratar de calcular la fuerza neta sumando las fuerzas en cada punto, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la solución, chicos? ¿Cuál fue el camino que elegí para tratar de darme una idea de cuál es la fuerza neta a la que estaría sujeto este disco, ¿sí? Si hubiera todo un campo de fuerzas definido sobre el disco? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, les decía yo que observen, ¿no? Si este es el disco C, en realidad con esto podemos definir una función escalar, ¿verdad? Una función escalar para cada punto C del disco, ¿sí? Podemos definir F en cada punto X del disco, precisamente la magnitud de la fuerza, ¿sí? Que ejerce sobre el disco. Es decir, esto. Esa es una función escalar, ¿no? ¿Recuerdan? Y entonces decíamos, pues entonces una posible solución al problema, no de calcular la fuerza neta, ¿verdad? A lo mejor ya es imposible calcular la fuerza neta, pero sí podemos calcular un promedio. ¿Cuál es el promedio, sí, de la fuerza neta, o el promedio de las fuerzas que se están ejerciendo sobre el disco D, ¿verdad? Este es el disco D, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos calcular eso? Bueno, pues veíamos, dado que esta es una función escalar, ¿verdad? Pues hay una forma de saber cuál es el valor promedio, ¿no? ¿Sí? De esta función, que esta función lo que hace es darnos la magnitud, ¿verdad? Que ejerce la fuerza, que ejerce el campo F en el punto X, ¿no es cierto? Entonces, esto pues podríamos hablar como del promedio, ¿verdad? De las fuerzas que están ejerciéndose sobre todo el disco, sobre todo el campo. Y eso se reducía a ¿qué cosa, chicos? Lo hacíamos con una integral, ¿no? ¿Cómo calculábamos el promedio, la fuerza promedio? ¿Qué hacíamos? A ver, chicos, ya se quedaron atrás, entonces... o más o menos. A ver, chicos, además de Irán, ¿alguien más me sigue? No sé, a ver, o no. Ok, Julio. Julia, ¿sí? Entonces recuerden, ¿no? Exacto, ¿verdad, Bruno? Para calcular el promedio de los valores de esta función, que esta función lo que me dice es la magnitud de la fuerza que está actuando, ¿verdad? Con todo y signo, pues tomábamos el promedio, ¿verdad? Y ese promedio, pues no era más que ¿qué? Era tomar 1 entre la longitud de C, que en este caso la longitud de C es 1 entre 2 pi r, ¿verdad? Por la integral de esta F, ¿verdad? Sobre la circunferencia C, con alguna parametrización, que bueno, esto es una parametrización, esto debiera ser una parametrización de la circunferencia del radio R con centro en el punto X0, ¿verdad? Y después de hacer algunas cuentas, ¿a qué llegamos, chicos? ¿A qué llegamos? ¿A que esto era igual a quién? ¿Se acuerdan? Si no mal recuerdan, esto es 1 entre 2 pi r, llegamos a que esto era 1 entre 2 pi r,
por la integral sobre la circunferencia C, ya nada más de f punto de gamma, ¿verdad? ¿Sí? Haciendo las cuentas llegamos a que era esto, ¿de acuerdo? Esta integral de línea, la integral de línea del campo F a lo largo de la circunferencia, me da una estimación de la aceleración promedio producida sobre el disco D por la acción del campo de fuerzas F, ¿verdad? ¿Sí? Esta integral de línea es un promedio, ¿verdad? Este es un promedio de las fuerzas, ¿sí? De la aceleración que se le estaría aplicando. Y bueno, pues regresando a lo anterior, ¿verdad? Regresando a lo anterior, si esta es la fuerza promedio o la aceleración promedio que se le va a aplicar, pues entonces la rotación, regresando a esto que está aquí, ¿verdad? De que esto me calcula el número de giros, ¿verdad? Me da una medida de la rotación, en lugar de tener una única fuerza, ¿verdad? Lo sustituyo por las fuerzas promedio, ¿no? ¿Sí? Por el promedio de todas las fuerzas, y entonces simplemente me queda que 1 entre 2πr al cuadrado, ¿verdad? Por la integral de f punto de gamma, la integral de línea del campo F, esto, ¿sí? Esto que está aquí es una medida de la rotación producida, ¿verdad? La rotación promedio, ¿sí? Esto es lo que llamé la rotación promedio del campo F en el punto X0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, le quité por ahí, ¿verdad? Le quité por ahí nada más un medio al cuadrado, ¿verdad? Y simplemente lo dejé así, ¿no? Porque pues me va a quedar que es igual a 1 entre pi cuadrada por de hecho le quité 1 entre 4pi, ¿verdad? Le quité un pi, o sea, este es así, y definí la rotación promedio, ¿verdad? La definimos nada más como ¿quién? La rotación promedio del campo F en el punto X0, pues nada más la definí como ¿quién? Como 1 entre pi por r cuadrada, le quité 1 entre 4pi por la integral sobre c de f punto de gamma. ¿Está bien? Y esto fue la rotación promedio, ¿verdad? Y esto me lleva a definir un concepto que es el rotacional, ¿verdad? Sí, el rotacional o la rotación en el punto X0, ¿verdad? En el punto X0, decir, vamos a llamarle la rotación producida por el campo F, la rotación producida por el campo F en el punto X0, ¿sí? La voy a definir como, ¿quién crean? Pues como el límite, cuando el radio tendía a ser 0, ¿verdad? De la rotación promedio, ¿verdad? De la rotación promedio del campo F en el punto X0. Supongo que, bueno, esto espero que les evoque el concepto de derivada, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, para efectos prácticos, entonces el rotacional, esta fue nuestra definición provisional, ¿verdad? Que el rotacional de un campo F en el punto X0, de entrada va a ser entonces el límite, cuando R tiende a 0, ¿verdad? De 1 entre pi r cuadrada por la integral, ¿sí? Por la integral sobre la circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Del campo F punto de gamma. En donde, por cierto, que la circunferencia es la frontera del disco D, que por cierto también se denota como una derivada parcial de D, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? Más o menos eso resume lo que hicimos la vez pasada, ¿no? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora, fíjense, vamos a dar un primer resultado de cómo calcular este número, fíjense. Vamos a calcular este número en un caso particular. Entonces, miren, el primer resultado que vamos a probar con relación a este concepto es el siguiente, ¿sí? Vamos a calcular esto
voy a dar la siguiente proposición, que espero que, bueno, con esto más o menos se empiecen a animar, y es un resultado que dice lo siguiente. Vamos a ver que si es tomar un campo F, que le voy a llamar de coordenadas P, Q, un campo F definido en alguna región de R2 en R2, ¿sí? Que voy a suponer que es de clase C1, en U, ¿verdad? Entonces, lo que voy a probar es que entonces el rotacional de F en X, o sea, este límite existe, ¿sí? Existe para toda X en U, ¿sí? Y además, vamos a probar, ¿sí? Que el rotacional, lo que acabamos de definir como rotacional en cualquier punto X, es igual a la parcial de Q con respecto de X en X, menos la parcial de P con respecto de Y en X. ¿Cómo ven? ¿Sí? Vamos a ver que cuando los campos son de clase C1, ¿sí? En una región, su rotacional siempre existe y se puede calcular de esta forma. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? ¿Sí? P y qué, Silgi. Q son funciones, P y Q son las funciones coordenadas del campo F, Silgi. En lugar de llamarles F1 y F2, les llamé P y Q, porque es lo tradicional, ¿verdad? Como que es una relación un poco inesperada, ¿verdad, Julio? Eso es bastante sorprendente, ¿no? ¿Verdad? Es bastante sorprendente. Entonces, fíjense, vamos a probar esto, vamos a probarlo para que no se queden con las dudas, ¿sí? Vamos a probar esta proposición. Es decir, con esta definición que dimos de rotacional, si el campo es de clase C1, su rotacional siempre existe y se puede calcular de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, miren, para empezar, bueno, vamos a tomar un punto X0 de coordenadas X0 y Y0 en U, ¿no? Voy a calcular el rotacional en este punto X0. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, aquí vamos a tenernos que acordar pues, del teorema de Taylor. Por el teorema de Taylor, ¿qué sabemos? Fíjense. Por el teorema de Taylor, sabemos qué cosa. Que tanto la función P como la función Q las podemos escribir en términos de su primera aproximación lineal, ¿no? En el punto X0, es decir, el punto, la función P de XY para un punto XY se puede escribir como ¿quién? A ver si todo el mundo se acuerda. Como el valor de la función P en X0 más ¿quién? Bueno, la primera parte es el gradiente de P en X0, ¿verdad? Punto X menos X0. De una vez lo voy a escribir, ¿verdad? X menos X0, Y menos Y0, más un residuo, ¿verdad? Un residuo, ¿sí? Un residuo, le voy a llamar el residuo de la función P en el punto XY, ¿de acuerdo? ¿Sí? En donde yo sé que este residuo, bueno, y algo similar, ¿sí? Algo similar pasa para Q, ¿verdad? Q de XY se puede escribir como Q en X0 más el gradiente de Q en X0 por punto, ¿verdad? Y menos Y, X menos X0, ¿verdad? X menos X0, Y menos Y0, más el residuo de la función Q, le voy a distinguir, el residuo de la función Q, lo voy a poner acá, el residuo de la función Q en el punto XY. En donde recuerden, ¿verdad? En donde recordemos que satisfacen estos residuos,
que el límite, ¿no? Cuando el XY tiende al X0, ¿verdad? Del residuo de la función P en XY, ¿comparado con quién? Comparado con la norma, ¿verdad? De X menos X0, Y menos Y0, ¿no? De la diferencia, este cero, y algo análogo sucede para Q, ¿verdad? ¿Sí? Esto sucede tanto para Q como para P. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? Todos se acuerdan, ¿no? Del teorema del teorema de Taylor. ¿Estamos? Este es Q, ¿verdad? Ah, ese es el teorema de Taylor, además, la primera aproximación, ¿verdad? La primera aproximación es como estoy aproximando con la primera derivada, que lo puedo hacer porque el campo es de clase C1, ¿no, chicos? ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, fíjense, ahora, recuerden que lo que yo quiero probar es que existe este límite, ¿verdad? El límite, existe el límite de de estas expresiones, ¿no? Este límite es el que quiero calcular, ¿verdad? Entonces, tengo que calcular quién es la integral de f, ¿verdad? ¿Sí? Dividirla por entre pi r cuadrada y tomar el límite cuando r tiende a cero, ¿no? ¿Sí? Que supongo que todo el mundo está de acuerdo en que eso le podemos llamar la rotación en el punto x0, ¿verdad? Producido por el campo F. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, vamos a dar una parametrización, vamos a decir que sea gamma de t, la parametrización, pues de la circunferencia de radio R con centro en el punto x0. Recuerden que esa es x0 más r coseno de t, coma, r seno de t, ¿verdad? Que esta es una parametrización, además, en el sentido de antihorario, ¿verdad? En el sentido contrario a las manecillas del reloj, que bueno, que decidimos que ese va a ser nuestro sentido positivo, ¿verdad? Nuestro sentido que vamos a elegir. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿quién es entonces? Lo voy a hacer en una página nueva. ¿Quién es entonces no, a 2pi, no, es que aquí ya no ocupo, Emanuel, pero es 2pi, ¿verdad? Para que dé la vuelta completa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a ver, entonces, ¿quién es, con todas estas cosas, quién es la integral de f punto de gamma sobre esta circunferencia C? Recuerden que es la circunferencia de radio R, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pues por definición sabemos que esto es la integral de 0 a 2pi de f en gamma de t punto gamma prima de t, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues sabemos que es igual a quién, este producto punto, ¿verdad? Este producto punto, de una vez lo voy a escribir, voy a empezar a separar ciertas integrales. Fíjense, va a ser la integral de 0 a 2pi de la primera componente, que sería p en gamma de t, ¿verdad? Multiplicado por la derivada, que la derivada es menos r seno de t, ¿verdad? ¿Sí está bien? Esa es una primera integral, ¿no? Y esto de t, ¿verdad? Y la siguiente, ¿cuál es? La siguiente es la integral de 0 a 2pi de q en gamma de t, punto por la segunda componente de la derivada, que sería ¿quién? R coseno de t. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí va bien la cosa? Sí, va bien la cuenta, ¿no? Entonces ahora, fíjense, ahora lo voy a poner primero la integral de q, porque es la que tiene el signo más, y luego la del signo menos. Pero fíjense, precisamente por la expresión de Taylor, ¿a qué es igual q en gamma de t? Recuerden que esto es q en x0 más r
R, híjole, no lo quiero escribir, bueno, lo voy a escribir, es más el vectorcito, o bueno, de una vez lo escribo para no, que no esté de flojera, pero es el punto X0 más R coseno T, R seno T, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y esto va multiplicado por R coseno de T, y el otro es menos, ¿verdad? Va a ser entonces menos la integral de 0 a 2pi de la función P evaluada en X0, más lo mismo, ¿verdad? El mismo punto, R coseno de T, R seno de T, y R seno de T. Sí está bien, pero a ver, chicos, usando Taylor, ¿sí? Q en un punto, que el punto en un punto XY, ¿cómo se ve? Como Q en X0, ¿sí? ¿Más quién? A ver, ¿qué queda? A ver, si hago las cuentas, espero que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, esto me queda la integral de 0 a 2pi, la primera. ¿A qué es igual este término, chicos? Según Taylor. Según Taylor, ¿a qué es igual? Bueno, pues es igual a la función Q evaluada en X0, ¿no? Más quién, más el gradiente de Q en el punto X0, producto punto con quién. Pues con la diferencia, ¿verdad? O sea que me va a quedar esto quién. Me va a quedar R coseno T, R seno T, ¿verdad? Y todo esto está multiplicado por quién. El signo menos es de P, ¿verdad, Bruno? El signo menos es de P, ¿no? Por eso los intercambié, ¿verdad? No, porque no estoy derivando, ¿no? Yo no estoy derivando, ¿no, Bruno? Gamma de t es x0 más este vectorcito, ¿verdad? ¿Sí? Si te fijas, gamma de t, estoy haciendo q en gamma de t, y gamma de t es x0 más este vector, ¿no? El vector r coseno t, la diferencia, ¿sí? Este punto menos x0, ¿no? En realidad estamos haciendo como x menos x0, ¿no, Bruno? Aquí lo que pusimos en realidad es como el vector x menos x0, ¿no? ¿Y quién está haciendo el papel del vector x? ¿Quién está haciendo el...? No, al revés, ¿verdad? Es al revés, ¿verdad? El papel del vector es gamma de t, digamos, si te fijas, es con el teorema de Taylor, esto es como si escribiéramos gamma de t menos x0, ¿verdad? Sí, está bien, ¿de acuerdo? Entonces, queda así, ¿verdad? Queda así. Bueno, aquí me falta un término, ¿verdad? Me falta un término. ¿Qué término me falta? Me falta el residuo, ¿sí? El residuo de la función Q. ¿En quién? Pues precisamente en gamma de t, ¿verdad? ¿Sí? Esto es precisamente gamma de t. ¿De acuerdo? Y todo esto va multiplicado por quién. Todo esto va multiplicado. Ahorita lo único que hice es sustituir quién era Q de este vector, y todo esto va multiplicado por quién. Por R coseno de t, y ya, ahora sí todo es dt. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Voy bien o me regreso? ¿Vamos bien con las cuentas? ¿De acuerdo, chicos? Ok, y entonces ahora sería menos, bueno, pues ahora algo parecido, ¿verdad? La integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De p en x0, más el gradiente de p en x0, punto el mismo vector,
R coseno T, R seno T, más el residuo, ¿sí? En P, de la función P en el punto gamma de T, y todo esto va multiplicado ¿por quién? Por R seno de T, ¿verdad? Seno de T, dt. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien o ya se perdieron en las cuentas? ¿Todo bien? Bueno. La función Silgi, pues no es más que la parametrización de la circunferencia, ¿verdad? La circunferencia de radio R con centro en el punto X0, ¿no? Uh-huh. Y bueno, chicos, a ver, aquí vamos a empezar incluso a hacer integrales. De una vez vamos a empezar a eliminar integrales. A ver, el primer término, chicos. Cuando ustedes hagan R coseno de T por esta constante, ¿qué les va a quedar? ¿Cuánto vale? Va a ser la integral de 0 a 2pi de esta constante por R coseno de T. ¿Cuánto va a valer la primera integral que queda? ¿Cuánto vale la integral nada más del coseno de T de 0 a 2pi? Pero es de 0 a 2pi, pues es 0, ¿verdad? Como es la integral de 0 a 2pi, pues es 0, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, a ver, de esta primera integral, ¿quiénes van a sobrevivir? Díganme quiénes van a sobrevivir. Este que está aquí, este producto punto, el primer término, ¿quién es? Este sí va a sobrevivir, ¿no? Porque va a ser la integral de 0 a 2pi. ¿Quién va a ser? Va a ser la parcial de Q con respecto de X en el punto X0, ¿verdad? Que multiplica ¿a quién? Bueno, a R coseno de T por otro R coseno de T. O sea que va a quedar R cuadrada coseno cuadrado de T. De T, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿De acuerdo? Y la siguiente, ¿quién va a ser? La siguiente, ¿quién va a ser, chicos? ¿Quién es la segunda componente de este producto punto? O sea, ¿qué me da? Me va a dar la parcial, ¿sí? De una vez la separo, ¿no? La integral de 0 a 2pi de la parcial de Q con respecto de Y en el punto X0. ¿Y quién va a ser? R con R cuadrada, va a ser R cuadrada seno T coseno T de T, ¿sí o no? ¿Verdad? Efectivamente, ¿verdad, Bruno? Uh-huh. Y el último sumando, ¿quién va a ser? Pues la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? Pues de la función residuo, ¿verdad? R, el residuo en gamma de T, ¿sí? Por R coseno de T, de T. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí está claro? Esta integral también va a dar 0, ¿verdad? Sí, esta también va a dar 0, ¿sí o no? Efectivamente, ¿verdad? Esta integral también va a dar 0. Bueno, entonces, ahora ¿quién? Menos ¿quién? Menos, vamos a ver cómo queda. Otra vez, ¿verdad? Esta por R seno de T, la integral de 0 a 2pi, ¿cuánto va a dar? Va a dar 0, ¿no? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Cuando hagan este por R seno de T y hagan la integral de 0 a 2pi, también va a dar 0. ¿Y luego quiénes quedan? Ah, luego también queda ¿quién? La parcial de P con respecto de X0 por R coseno de T por R seno de T. O sea, queda una parecida a esta. Es decir, de este producto punto, el primer sumando, la integral también se va a hacer 0, ¿verdad? ¿De acuerdo?
¿Y quién sobrevive? ¿Quién sobrevive? Como que el más va a sobrevivir, ¿quién, chicos? La integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De la parcial de p con respecto de y en x0, ¿sí? Que va a ser r seno de t por r seno de t, es decir, r cuadrada seno cuadrado de t, ¿verdad? Y bueno, la integral de 0 a 2pi de el residuo de la función p en gamma de t por r seno de t. Todo esto de t, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Entonces, a ver, haciendo cuentas, como esta ya se hizo cero, ¿quiénes quedan nada más? ¿Quiénes quedan? A ver, esta primera integral, esta es una constante, ¿no? Esto es una constante. Entonces, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar la parcial de q con respecto de x en el punto x0 por r cuadrada por la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de t. ¿Sí o no? De t. Más la integral 0 a 2pi de la función residuo, el residuo de q en gamma de t, ¿sí? ¿Por quién? Por r coseno de t, dt. ¿Estoy bien? Menos, pues ¿quién va a ser esta? Va a ser, puedo sacar la parcial de p con respecto de y en x0 por r cuadrada, ¿sí? Entre o multiplicado por la integral de 0 a 2pi, ahora de seno cuadrado, ¿sí? Menos la integral de 0 a 2pi del residuo de la función p en gamma de t, ¿sí? Por r seno de t, dt. ¿Sí o no, chicos? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Hasta ahí van bien las cuentas? Bueno, chicos, ¿cuánto valían las integrales de 0 a 2pi del seno cuadrado y del coseno cuadrado? Pi, ¿verdad? Casualmente vale pi por r cuadrada, ¿verdad? Valen pi por r cuadrada. Entonces, casualmente, ¿verdad? ¿Qué cosas? O sea, esto es pi por r cuadrada, que multiplica a la parcial de q con respecto de x en x0, menos la parcial de p con respecto de y en x0. Sospechoso, ¿verdad? Muy sospechoso. Sí, muy sospechoso. Es así. Y estos términos, ¿verdad? Más la integral de 0 a 2pi del residuo de la función q en gamma de t por r coseno de t, sí, de t, y algo equivalente, ¿verdad? La integral de 0 a 2pi del residuo de la función p en gamma de t por r seno de t dt. ¿Estamos, chicos? Ah, pero a ver, entonces, ¿qué queda? Entonces aquí fue, pues, esta integral de línea, ¿verdad? La que estamos calculando es esta integral de línea. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es que, por lo tanto, pues la integral de línea sobre la circunferencia C dividido o multiplicado por 1 entre pi r cuadrada, ¿verdad? Por 1 entre pi r cuadrada, ¿sí?
pues es igual a ¿quién? Pues esta diferencia, ¿verdad? La diferencia parcial de Q con respecto de X en X0 menos parcial de P con respecto de Y en X0. Y bueno, acá ¿qué me queda? Fíjense. Voy a escribir acá abajo. 1 entre pi r cuadrada. Se va a cancelar una r, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? 1 entre pi r, ¿sí? Por la integral de 0 a 2 pi de r, el residuo de la función q en gamma de t, coseno de t, menos 1 entre pi r por la integral de 0 a 2 pi del residuo de la función p en gamma de t. Esto es de t, ¿verdad? Y este es seno de t de t. ¿Estamos, chicos? Y exacto, ¿verdad, Bruno? Exacto, ¿no? Resulta que si ustedes toman, fíjense, toman gamma de t, ¿quién es la norma de gamma de t menos x0? ¿Quién es el vector? ¿Quién es el vector gamma de t restándole x0? Pues es la norma de este vector, ¿verdad? Del vector r coseno de t, r seno de t, ¿verdad? Y la norma de este vector, pues es r, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí está bien? Ah, y entonces, pues cuando tomemos el límite, ya nada más me falta, ¿verdad? ¿Qué me falta saber, chicos? Que el límite, ¿qué pasa con estas expresiones cuando r tiende a cero, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta expresión y con esta expresión cuando r tiende a cero? Bueno, déjenme ver la de arriba, ¿verdad? O sea, 1 entre pi r por la integral de 0 a 2 pi del residuo en gamma de t, coseno de t, ¿verdad? De t. Pues bueno, pues lo puedo poner como 1 entre pi, y esta r, ¿verdad? Pues lo puedo poner así, ¿verdad? 1 entre 0 a 2 pi. Esto en realidad es el residuo de la función q en gamma de t dividido por la norma de gamma de t menos x0, ¿verdad? Coseno de t. Exacto, ¿verdad, Silgi? Exacto, exacto, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, el valor absoluto de esto, ¿verdad? Pues es igual, pues a este valor absoluto así, ¿verdad? Y estos serían menores o iguales, ¿verdad? Que 1 entre pi por, bueno, pues habría que ser la integral de 0 a 2 pi del residuo de la función q en gamma de t, el valor absoluto, ¿verdad? ¿Sí? En gamma de t entre la norma de gamma de t menos x0 por el valor absoluto del coseno de t. Bueno, que ya sabemos que esto es menor o igual que 1, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, todo esto es menor o igual que 1 entre pi por la integral de 0 a 2 pi de el valor absoluto de la función residuo en gamma de t entre la norma de gamma de t menos el punto x0, ¿verdad? De t. Y ya sabemos que estos cocientes se pueden hacer pequeños, ¿verdad? Porque además gamma de t siempre está a la misma distancia del punto x0, ¿verdad? Entonces estos se pueden hacer tan pequeños como se quiera, ¿verdad? Es claro que esto tiende a cero cuando r tiende a cero, ¿verdad? Sí, está bien, que es esta distancia, ¿verdad? Esto es r, ¿no? Sí, está bien, chicos. Sí, ¿verdad?
Entonces en el límite, estos se van a cero, ¿verdad? Esto tiende a cero, esto tiende a cero, cuando R tiende a cero, y este término, ¿verdad? Este término también tiende a cero cuando R tiende a cero. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, el límite existe, ¿verdad? O sea, el rotacional del campo F en el punto X0 sí existe, es el límite, y es igual a la parcial de Q con respecto de X en X0 menos la parcial de P con respecto de Y en el punto X0. ¿Cómo ven, chicos? Silgi, lo que dice es que el significado geométrico fue lo que hicimos antes, ¿no? El significado geométrico de este número, ¿no? Geométricamente es algo así como la rotación puntual, ¿verdad? La rotación producida por el campo F en el punto X0. Y simplemente lo que está diciendo es que si el campo F es de clase C1, de coordenadas P, Q, entonces esa rotación se puede calcular por medio de este número. Ya el significado geométrico, ¿verdad? No es, digamos, en términos de lo que significa esta razón de cambio y esta razón de cambio, ya está difícil relacionarla con la rotación, ¿verdad, Silgi? ¿Sí? Sabemos que estas derivadas parciales tienen un significado geométrico, ¿verdad? Pero eso sí ya está más complicado decir, ¿verdad? Ah, Bruno, a ver, Bruno, volvamos a eso de los campos conservativos, ¿verdad? Tienes razón, ¿no? Probamos algo de ese estilo, ¿no? Ya probamos en el caso general, ¿qué pasaba? Que si un campo era conservativo, ¿sí? Si F de coordenadas F1 hasta Fn en general, ¿verdad? Campos en Rn es conservativo. Probamos esto, ¿verdad? Es conservativo en U, en alguna región, ¿sí? Entonces, probamos, bueno, dijimos que las parciales de Fi con respecto de XJ, ¿verdad? En el punto X es lo mismo que la parcial de FJ con respecto de XY, y esto vale para toda X en U, ¿verdad? Como las cruzadas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué se necesita? ¿No? Si el campo es de clase C1, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿por qué? Porque esto ya lo habíamos probado en general, ¿verdad, Bruno? ¿Sí? Y esto es equivalente a que esta diferencia sea cero, ¿verdad? De aquí se deduce que entonces esta diferencia tiene que ser cero, ¿verdad? De hecho, este es en el caso general, ¿verdad? Este es en el caso general. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Todo campo conservativo tiene rotacional cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Es como si hubiéramos escrito aquí parcial de F2 con respecto de X1 menos parcial de F1 con respecto de X2, ¿verdad? Esta diferencia. Bueno, pues esa diferencia sabemos que es cero si el campo es conservativo, ¿verdad? Entonces, todo campo conservativo tiene rotacional cero. Y la pregunta será al revés, ¿todo campo de rotacional cero será conservativo en la región correspondiente? A ver, ustedes creo que ya podrían contestar eso, ¿no? Ya podrían contestar el recíproco, de que si el rotacional es cero, entonces es conservativo. No necesariamente. De hecho, ya dijimos un ejemplo, ¿no? Hasta vimos un ejemplo, ¿no se acuerdan? Sí. Vimos un ejemplo, ¿verdad? Parece que depende de la región, ¿verdad, Joshua? Parece que depende de la región, ¿no? Recuerden este campo, ¿verdad? Les dije que este campo, el campo f de xy igual a menos y entre x cuadrada más y cuadrada, coma, x entre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Ustedes pueden, este está definido, su dominio,
es todo R2 menos el origen, ¿verdad? Es todo R2 menos el origen, este es su dominio. Entonces, está claro que el rotacional de F en cualquier punto, este vale 0 para cualquier punto XY en U, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Precisamente habíamos calculado las derivadas parciales, esta con respecto de X y esta con respecto de Y habíamos visto que sí eran iguales, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Si F es este campo, entonces el rotacional vale 0. Pero esta F no es conservativo en U, ¿verdad? No es conservativo en U. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que este campo no era conservativo en U? ¿Cuál fue el criterio para poder estar seguros de que este campo no era conservativo en U? Exacto, ¿verdad? Porque la integral sobre las circunferencias, la integral de línea de este campo F sobre la circunferencia de radio R, cualquier radio R con centro en el origen, ¿verdad? Daba 0, ¿no? Donde CR es la circunferencia de radio R con centro en el origen, ¿no? Esta es una circunferencia, esta es una curva contenida en U, ¿verdad? Y que es distinta de 0, de hecho, ¿verdad? No es 0, precisamente. Llegamos a que esto era 2pi, ¿verdad? ¿Sí? Que es diferente de 0. Entonces, precisamente como es diferente de 0, pues no puede ser conservativo, ¿verdad? Ah, ahí está la clave, ¿verdad? Ahí está la clave, ¿no, Bruno? Es que no sé qué te hace pensar que si el rotacional es 0, entonces, pues el campo debe ser conservativo. Lo que pasa es que eso se los dieron como una ley o un dogma de fe entre los físicos. ¿Todo campo de rotacional 0 es conservativo? ¿No? ¿No? ¿En sus clases de física les dicen eso o no les dicen eso? Ok, ok, bueno, no es cierto en general, ¿verdad? Sí, no todo campo de rotacional 0 en una región debe ser conservativo. Pero precisamente vamos en esa dirección, ¿verdad, Bruno? Vamos a ver pues que el rotacional 0 sí debe ser una condición suficiente. Bueno, no es suficiente, ¿verdad? Vamos a ver que el rotacional 0 más algo más, ¿sí? Que un campo tenga rotacional 0 en una región, eso no es suficiente. Y este es el ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a ver que si le pedimos algo más, pero resulta que no se lo tenemos que pedir al campo, ¿verdad? Ah, sí, Silgi. Este campo, vamos a ver que este campo, hay subregiones, en donde sí resulta ser conservativo, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor en esta región U no es conservativo, pero hay subregiones de U, ¿sí? En conjuntos más pequeños, en donde vamos a poder asegurar que este campo sí es conservativo, ¿verdad? Porque el problema tiene que ver no con el campo ya, ¿verdad? Como que el campo ya dio todo lo que tenía que dar, ¿verdad? ¿Sí? Y como que ahora el problema es la región, ¿verdad? El problema es que tiene un punto de rotacional distinto de 0 adentro de la curva. No, Bruno, porque este campo no sabemos, no se puede calcular el rotacional de este campo en el origen, ¿no, Bruno? Si tú te fijas, aquí no tiene sentido, para este campo F, no tiene sentido hablar de el rotacional de F en el 0, 0, ¿no? Esto no tiene sentido, ¿no? ¿De acuerdo? No puedo hablar del rotacional porque pues este punto no está en el dominio del campo, ¿no es cierto?
¿sí? ¿De acuerdo? Esto no está definido, ¿no? Esto no está definido, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no, el problema es de otra índole, ¿verdad? El problema no tiene que ver ya con el campo, ¿no? El problema tiene que ver con la región, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, les digo, vamos a ver que este campo, sí hay subregiones de U en donde este campo sí se puede demostrar que es conservativo. ¿De acuerdo? Por eso les decía que cuando ustedes digan que un campo es conservativo o no es conservativo, siempre es importante que digan en dónde, ¿verdad? Esto es como la continuidad uniforme, ¿sí? Si no dicen en dónde, no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes digan que un campo es conservativo, siempre tienen que decir en dónde, ¿verdad? Porque resulta que el mismo campo puede ser no conservativo en algunas regiones y sí conservativo en algunas otras, ¿verdad? El mismo campo F. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? Lo que pasa es que para eso nos falta todavía un poco, ¿verdad? Bueno, entonces miren, chicos. De hecho, si lo que acabo de, el resultado que acabo de demostrar los sorprendió, fíjense que los puedo sorprender con otra cosa. Ahorita, de hecho, les decía que nuestra definición original de rotacional de un campo F en el punto X0, pues fue como decir, es la integral de línea sobre las circunferencias, ¿no? El límite, ¿no? Lo voy a pensar así, como el límite, es el límite cuando R tiende a cero, ¿verdad? De la integral sobre las circunferencias de radio R con centro en el punto X0, dividido entre quién. Si se dan cuenta, es el área de encerrada, ¿no? Por la circunferencia de radio R, ¿sí o no? ¿Verdad? Y bueno, pues ahorita vimos que en el caso en el que el campo sea de clase C1, ¿verdad? Este número sí existe y se puede calcular como la parcial de Q con respecto de X en el punto X0 menos la parcial de P con respecto de Y en el punto X0, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Bueno, pues miren, vamos a demostrar algo un poquito más impactante, que de alguna manera va a ser un indicio de qué es lo que está pasando con este problema, con este concepto de rotacional. Yo calculé, fíjense, la idea de rotacional, ¿qué fue? La idea de rotacional es tomar el punto X0, tomar las circunferencias con centro en el punto X0, las circunferencias de radio R, calcular la rotación producida, ¿no? Que básicamente nos lo daba esta integral de línea, ¿sí? Y bueno, esto que está aquí era como la rotación promedio, ¿verdad? Y tomar el límite cuando el radio tiende a cero. ¿Estamos? Esa fue la idea de rotacional. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Este número, recuerden que este número fue una manera de calcular la rotación promedio producida por el campo F sobre este disco. Pero a ver, chicos, si ahora tomo el punto X0 y no me fijo en discos, sino me fijo, por ejemplo, en cuadraditos, ¿sí? En cuadraditos, con centro en el punto X0, ¿no? Les voy a suponer que este es R, ¿no? Supónganse que esto es R, o sea, son cuadraditos del lado 2R, ¿no? Aquí tiene el lado 2R, ¿sí? Le voy a llamar gamma R. Y entonces, bueno, pues siempre puedo calcular la integral, ¿sí? La integral del campo F sobre estos cuadraditos, según una parametrización, ¿no? Según una parametrización, y dividir por el área, ¿no? El área
el área encerrada por gamma R, ¿sí? Y bueno, una pregunta es, ¿existirá el límite de estos cocientes cuando R tiende a 0? ¿Sí? ¿Este límite existe? Ese límite existe. ¿Cómo ven si existirá el límite de esos? Un poco, ¿verdad? Un poco, ¿verdad, Silgi? Un poco. Este, ajá, más o menos, ¿verdad, Silgi? Sí. Sí, ¿verdad? Pues si el campo F es suficientemente suave, si es de clase C1, si es de clase C1, ¿de acuerdo? Vamos a probar que este límite sí existe, ¿sí? Este límite sí existe. ¿Y cuánto creen que valga? ¿Cuánto creen que valga? Pues también va a valer, ¿sí? Este límite también va a valer lo mismo, la parcial de Q con respecto de Y, de X, perdón, en X0, menos la parcial de P con respecto de Y en X0. Va a valer exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, lo que nos dio el rotacional de F en X0. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven que vale exactamente lo mismo? ¿Sí? Eso, ¿verdad, Silgi? Qué buena intuición, Silgi. La verdad es que no importa que tome circunferencias o cosas de ese estilo. Vamos a probar, Silgi, que si tú tomas el punto X0 y lo encierras en regioncitas, ¿no? Regiones omega R, le voy a llamar, ¿sí? Que son regiones cuya frontera, ¿no? ¿Sí? Una región tal que la frontera de la región omega R sean curvas gamma R, ¿verdad? En donde estas curvas gamma R sean suaves por pedazos, ¿verdad? Y que además el límite, cuando R tiende a 0, del área de los omega R's sea 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar? Se va a poder probar que el límite, cuando R tiende a 0, de la integral del campo F sobre la frontera, o sea, sobre los gamma R's, ¿sí? Dividido entre el área de omega R, ¿sí? ¿Quién creen que va a dar esto? Pues la parcial de Q con respecto de X en X0 menos la parcial de P con respecto de Y en X0. ¿Cómo ven? Esta es una consecuencia, esto que está aquí es una consecuencia de un teorema muy importante que vamos a ver que se llama el teorema de Green, ¿verdad? ¿De acuerdo? El teorema de Green. ¿Cómo ven, chicos? Y bueno, este número, pues en realidad, con base en lo que acabamos de hacer, con base en lo que acabamos de demostrar, pues a este número, para ya no estarlo escribiendo tantas veces, a este número lo voy a denotar, es lo que voy a definir como el rotacional, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Seguramente, ahorita lo vimos, Silgi, ya te quieres adelantar hasta el teorema de Green. Pero ahorita vamos a ver que lo pueden deducir, ¿verdad? Lo pueden deducir. Lo van a poder deducir ustedes sin ningún problema, que es lo que dice el teorema de Green. Pero bueno, a ver, chicos, no sé si estén listos o quieran, no sé si valga la pena, por ejemplo, hacer esta prueba de que si en lugar de círculos de radio R con centro en X0, cambio por los cuadraditos
como de radio R, ¿no? O de arista R, con centro en X0, entonces, y calculo este límite me da exactamente lo mismo. No sé si quieran hacer la demostración, o que ustedes la ven por su lado. Es una demostración incluso más sencilla, porque no tienen que recurrir al teorema de Taylor, ni siquiera, para demostrar que este límite existe, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que no conviene mucho ya llevarnos demasiado tiempo, ¿sí? Y entonces, pues se calculan las integrales directamente, Fernando. Uno calcula la parametrización. La parametrización, si calcula uno directamente las integrales, pues bueno, se pueden ver, es calcular y ver que este límite existe de manera más o menos sencilla. No es muy larga la demostración, ustedes véanla, es la proposición 326. Es la proposición 326 y lo único que hay que usar es como el teorema del valor promedio. Es la proposición 326. Está mucho más corta que lo que yo acabo de hacer hace un rato. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para terminar, no, Bruno, no son necesariamente curvas de Jordan, no, son otras. En general, lo que vamos a hablar son de regiones omega R que contienen al punto X0, ¿verdad? Es decir, que el punto X0 está en el interior siempre de las regiones omega R y que la frontera, ¿verdad? La frontera de los omega R siempre son curvas suaves por pedazos, ¿verdad? No nos vamos a meter con curvas de Jordan y cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Pero bueno, este es un resultado más general, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Pero entonces, miren, ya nada más para terminar, recuerden que ayer, en la clase pasada les decía que daba una definición provisional de rotacional. Bueno, pues ahora sí vamos a dar la definición definitiva. Entonces, vamos a decir que si F vamos a tomar F un campo, ¿sí? De coordenadas P, Q, un campo definido en una región de U, de R2 en R2, ¿sí? De R2 en R2, ¿sí? Tal que, de hecho, para esta definición ni siquiera necesito que F sea de clase C1. Basta con que las parciales de P con respecto de Y, y la parcial de Q con respecto de X existen para todo X en U. ¿De acuerdo? Entonces definimos, ¿sí? Definimos el rotacional, ¿verdad? El rotacional de F en X, que lo voy a denotar como rotacional de F en X, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a definir? Pues lo defino como de la siguiente manera, ¿verdad? El rotacional de F en X, por definición ahora para nosotros, va a ser la parcial de Q con respecto de X en el punto X, menos la parcial de P, ¿sí? Menos la parcial de P con respecto de Y en X. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir, chicos, que vayan a que abandonen ustedes la interpretación geométrica de esto. No lo abandonen, ¿no? Simplemente, matemáticamente, voy a decir que por definición para mí el rotacional es esto. Pero nunca olviden que el rotacional de F en un punto, es como una manera de medir la rotación producida por un campo F en un punto X, ¿verdad? ¿Sí? Eso no lo olviden, ¿sí? Conserven eso, aunque la definición matemática solo se quede en esto. ¿De acuerdo? Y bueno, la rotación matemática, la definición así la dejamos, pues porque, por ejemplo, hay una
hay una primera propiedad del rotacional, pues que yo quiero que ustedes prueben, ¿verdad? Sí, muy sencillita, ¿no? Entonces, lo voy a dejar plasmado en esta proposición que diga, sean F y G dos campos definidos en una región U de R2 en R2, ¿verdad? Dos campos definidos. Entonces, lo que dice es que si el rotacional de F en X y rotacional de G en X existen, ¿no? Si estos rotacionales existen, pensados ahora estrictamente así, ¿verdad? Como estas derivadas parciales, existen para todo X en U, ¿sí? Bueno, pues entonces se puede probar fácilmente. Esto tiene que ver con la aritmética, ¿verdad? Entonces el rotacional de alfa F más beta G, ¿verdad? En X, que existe para toda X en U, ¿verdad? Y además se porta bonito, ¿verdad? Es como una derivada, ¿verdad, chicos? Es como una derivada, ¿no? El rotacional de alfa F más beta G en X, pues no es más que alfa veces el rotacional de F en X más beta veces el rotacional de G en X. ¿De acuerdo? Es decir, pues que este concepto es como una especie de derivada, ¿verdad? Sí, entonces, pues ahí queda este concepto de rotacional. Les digo, formalmente, desde el punto de vista matemático, esta va a ser nuestra definición de rotacional, pero recuerden que hablando de un campo de fuerzas, ¿verdad? Este rotacional tiene un significado, ¿no? Es como el concepto de derivada, ¿no, chicos? La derivada formalmente, desde el punto de vista matemático, se define como un límite, pero la derivada es una medida, ¿verdad? Es una medida de la razón de cambio puntual, ¿no? De una función. Bueno, pues el rotacional también es una medida, ¿verdad? Es el límite de unos promedios, ¿no? Lo mismo que el concepto de derivada, ¿no es cierto, chicos? Entonces, pues, aquí lo vamos a dejar, porque precisamente lo que sigue ahora es hablar del teorema de Green, ¿verdad? Pero bueno, el teorema de Green ya lo dejaremos para la próxima clase. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahorita todo bien? Voy a detenerla.